No se puede sepultar la luz, no se puede sepultar la vida, no se puede sepultar a un pueblo que busca la libertad. Me he puesto la estola roja, que significa el martirio y a la vez significa el amor, recordando a estos 4 mártires que hoy día están siendo reconocidos como tales en la República del Salvador, en América Central. Algunos saben que yo fui a hacer posgrado a Europa entre 1977 y 1982. Y recuerdo que un día estaba leyendo el periódico, yo estuve esa vez en Austria, cerca de Alemania, estaba leyendo el periódico y había una noticia sobre la República del Salvador, sobre un obispo llamado Óscar Romero. Y este obispo decía en la entrevista: he cambiado, me he dado cuenta de las cosas, he cambiado. Yo en toda mi vida nunca había leído o escuchado de que un obispo dijera: he cambiado. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que un obispo diga: he cambiado? Disculpen, ¿han escuchado? Difícil, ¿no? Porque a veces cuando tienen cargos las personas, aunque sean religiosas, como que se sienten más que los demás. Y son los otros los que se equivocan, ellos nunca se equivocan, según dicen o creen o quieren decir. A mí me conmovió tanto eso, que el obispo, yo no lo conocía, dijera que había cambiado, que hasta se me salieron algunas lágrimas de emoción. Y luego me enteré que un tiempo antes había sido asesinado el hermano sacerdote Rutilio, el que está ahí adelante a la izquierda, Rutilio Grande, su apellido es Grande, y realmente como creyente fue grande y lo sigue siendo. Y después me enteré que este obispo Óscar Romero había cambiado gracias a Rutilio. Rutilio era un hombre, sacerdote sencillo, que había sido puesto en una parroquia, se llamaba Aguilares o se llama, donde había muchos trabajadores del campo, donde había hacendados, donde los maltrataban, les pagaban sueldos miserables. Y él, como hombre de Dios, se puso del lado de esos trabajadores y reclamaba junto con ellos de que hubiera justicia. Como decir, eso nomás pedía. Y aunque el obispo Romero no tenía esas ideas, pero lo consideraba su amigo, se conocían unos 10 años, e incluso lo nombró su confesor, era su amigo, pero discutían, no coincidían en las cosas, en las opiniones, pero eran amigos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El 12 de marzo del 77, un escuadrón de la muerte asesina en una emboscada a Rutilio, al jovencito Nelson que iba con él, iban a una misa
y a su sacristán Manuel. Una emboscada, los asesinan. En la espalda de Rutilio había por lo menos 17 balas. Fue hecho con ametralladora, con odio. Y el obispo Óscar Romero, delante del cadáver de Rutilio, le dijo: Rutilio, si por decir estas cosas te han quitado la vida, desde hoy yo voy a seguirlas diciendo. Eso en cristiano se llama conversión. A ver, repitan la palabra. Mana Uyarinichu. Conversión. Cambio. Este obispo no se daba cuenta, no era malo, era una buena persona, caritativo, ayudaba a los pobres, pero no iba al fondo. O sea, no había comprendido que Dios es el Dios del cambio, no de la tradición, de la repetición de las cosas. Que Dios es el Dios del cambio social, porque Dios quiere que cambiemos. Lean la carta del apóstol Santiago en su Biblia, uno de los últimos libritos. Ahí está clarísimo cómo Dios quiere el cambio social. No quiere la injusticia, no quiere que estemos, como decir, apegados a la gente rica para que nos den algo. No. Quiere que los pobres se ayuden entre ellos para salir de su pobreza. Y precisamente el obispo Óscar Romero un día escribió sobre esto, y no nos olvidemos, si queremos cambio en nuestra persona, en nuestra familia, en la sociedad y en la iglesia, siempre vamos a tener que sufrir un poco. Jesús lo previno, ahí está en el Evangelio. Los van a llevar a la sinagoga, los arrastrarán, los juzgarán. Y Óscar Romero dice sobre la persecución: la persecución es algo necesario en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. Jesucristo lo dijo: si a mí me persiguieron, también los perseguirán a ustedes. Y luego hace recordar algo muy interesante del Papa León XIII a inicios del siglo pasado, el Papa que escribió una carta a favor de los obreros en 1891, y dice Óscar que el Papa León XIII en aquel tiempo, cuando hablaba de las notas o características que distinguen a la Iglesia Católica verdadera, dijo que había las 4, una, santa, católica y apostólica, y agregó, y perseguida. No puede vivir la Iglesia, dice Óscar, que cumple con su deber sin ser perseguida. Hace poco le preguntaban al Papa Francisco: ¿qué milagro ha hecho Rutilio para ser declarado beato? Porque para ser declarado beato y santo se requieren algunos milagros. Y el Papa Francisco dijo: ¿no se han dado cuenta? El gran milagro de Rutilio fue que Óscar Romero, su obispo, cambió y se volvió al Dios de los pobres y a los pobres de Dios.
Yo quisiera leer algunas frases de estos beatos que seguro van a llegar a ser santos también. Por ejemplo, Rutilio dijo, porque ya estaba siendo amenazado, sabía que su camino era el martirio posiblemente, y dijo, en el cristianismo hay que estar dispuestos a dar la propia vida en servicio de un orden justo por salvar a los demás, por los valores del Evangelio. Y añadió, en referencia al texto que acabamos de leer del primer mártir de la Iglesia, Esteban, el odio no cabe en un cristiano. Aunque nos apaleen y nos quiten la vida, tenemos que seguir amando y perdonando. Así nos enseñó Jesús, ¿verdad? Padre, perdónalos, sepan o no sepan lo que han hecho. Y el hermano franciscano Fray Cosme, que fue asesinado el sábado 14 de junio de 1980, dijo, presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Nosotros muchas veces nos portamos al revés. Nos gusta la venganza y a veces por cosas mínimas. Y todavía hay un dicho que dice, la venganza es dulce, aparentemente. Pero después de que nos hemos vengado viene la amargura de no haber sido personas auténticas. Y la última pregunta es, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? Esa es la gran pregunta de los cristianos desde el inicio. Cuando Juan Bautista anunciaba que llegaba ya o estaba por llegar el Mesías, Jesús, la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Hasta los militares le preguntaron, los soldados, ¿qué debemos hacer? Es lo que surge de un corazón arrepentido, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y Juan Bautista le dijo a los soldados, no extorsionen a la gente, no den falsos testimonios, conténtense con el sueldo que reciben ustedes. Díganme ustedes, ¿Juan Bautista no tocaba los problemas sociales? ¿Tocaba o no tocaba? ¿Ah? Tocaba los problemas sociales. Nuestra fe toca los problemas sociales. Y si eso hacemos, entramos en peligro, pero somos fieles a Dios y fieles a los más pobres del mundo. Y cuando Pedro, en la venida del Espíritu Santo, eso está en Hechos, capítulo 2, con la presencia del Espíritu Santo pierde el miedo, ese apóstol temeroso, y lanza una prédica, una homilía para todos los conocidos y desconocidos que estaban ahí. Al final le dicen lo mismo, ¿qué debemos hacer? La gran pregunta de la fe, ¿qué debemos hacer? Preguntémonos también hoy nosotros, ¿qué debemos hacer
frente al dolor de nuestro pueblo, ayer en El Salvador, hoy en el Perú y en todas partes, sobre todo en Latinoamérica, donde grupos pequeños roban las riquezas y el dinero de las grandes mayorías. En el tiempo de estos mártires, en la República del Salvador solo eran 14 familias que tenían más del 90% de las riquezas de toda la gente. ¿Qué debemos hacer? ¿Mantenernos siempre en silencio? ¿Dejar que los otros hagan algo? Debemos empezar pronunciando, alzando nuestra voz cuando vemos algo injusto, algo que no es correcto. En nuestra propia casa, yo puedo y debo amar a mi padre y a mi hermano y a mi madre, amar a mis hermanos y a mis hermanas. Pero si veo alguna injusticia en mi propia casa o en mi propia comunidad o en mi propia iglesia, tengo el deber de decir, esto está mal, no podemos hacerlo. Algunos dicen, como yo los amo tanto, ¿cómo les voy a llamar la atención? Al revés, cuando uno ama, llama la atención a sus seres amados para que no sigan cayendo en ese mal. Cuando uno no ama, los deja que se caigan en el despeñadero. Y alguien dirá, pero si les digo eso, me van a mirar mal, me van a odiar, me van a perseguir. Sí, pues, todo lo bueno cuesta, pero es eso bueno que buscamos en medio del sacrificio, eso es lo único que puede salvar al mundo, que puede salvar a nosotros. Alegría, acción de gracias por estos 4 mártires que hoy se constituyen en ejemplo para la Iglesia y para todo el mundo. No se puede sepultar la luz, no se puede sepultar la vida, no se puede sepultar a un pueblo que busca la libertad.